Liebe Geschwister im Herrn, Amadas hermanas y hermanos zur en el heutigen Señor, besonderen Andacht auf para el servicio especial de hoy desde Zurich, saludamos a todos los que habéis venido y también a todos los que por todo el mundo se conectaron en el nombre valioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. wie schnell doch die Zeit vergeht. Qué tan rápido pasa el tiempo. La venida del Señor se ha acercado mucho, mucho. Ya hace un año ya que nuestro amado hermano Frank se ha ido al hogar. No sé cómo lo están sintiendo ustedes, pero yo lo echo de menos mucho aún. El Todopoderoso aún, sin embargo, no nos ha dejado abandonados, sino que la mesa del Señor sigue siendo preparada abundantemente y interiormente le estamos muy agradecidos al Señor que el mensaje de la hora aún se transmite por todo el mundo. Creemos que el servicio profético del hermano Branham y el tiempo del final, al igual que este servicio poderoso del hermano Frank, es un habla directo del Señor a su pueblo en ese tiempo. No le complace al enemigo de ninguna manera que la congregación redimida por la sangre y los vencedores para su preparación y sellamiento cada sábado, cada domingo, cada martes, cada miércoles, escuche y pueda escuchar la palabra santa de la hora y por todo el mundo juntos que lo puedan escuchar todos. El Señor Jesucristo aún sigue siendo el mismo. No ha terminado obrando, porque ahora en estos últimos días consumará su obra, tal como lo ha prometido. Antes de la oración, quiero leer una palabra de Mateo 24, 14. Mateo 24, leo el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, al final del tiempo de la gracia, vendrá el fin. Esta promesa frente a nuestros ojos se ha cumplido. Otra palabra, segunda palabra quiero leer de 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Leo los versículos 14 a 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué o cómo concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte hay entre el creyente y el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Ordena, aquí dice el Señor, ordena el Señor, y no toquéis nada inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, spricht dice el Señor Allmächtigen. Todopoderoso. Wie wunderbar. Qué maravilloso Seit Grundlegung que nosotros desde la fundación del mundo, Sondereigentum sind, que seamos la propiedad privada especial de Dios y Él nos pueda llamar o nos llame sus hijos e hijas. Oremos. gnädiger, Misericordioso Padre Celestial, de todo el corazón te agradecemos por tu santa y preciosa palabra. wir danken dir Señor, te agradecemos Gnade, íntimamente por haber vivido, experimentado misericordia y perdón. Te agradecemos por herausgerufen, habernos llamado a salir y habernos separado, apartado. Y ahora nosotros en este último tiempo, deine Hilfe con tu ayuda, podamos experimentar nuestra preparación para la gloria de tu nombre. Geliebter Herr, Amado Señor, wir möchten jetzt nicht stehen, ahora no queremos quedarnos parados, atascados, sino que queremos alcanzar la wir meta. möchten mit dir Pues contigo deseamos y queremos, y los unos con los otros queremos pasar la eternidad. erbarme Oh dich, Señor, apiádate de nosotros. komme du heute mit Oh, uns hoy allen, llega a tu derecho, a lo tuyo con nosotros hoy. leite uns, Guíanos y condúcenos con tu Santo Espíritu zeige uns den y Weg, muéstranos el camino que hemos de andar para que tu complacencia pueda restar en nosotros. lass heute deinen Heiligen Geist Deja hoy descender tu Santo Espíritu y venir sobre nosotros todos y conceda, danos gracia para que en nuestro medio solamente hayan santos y amados, se encuentren santos y amados. Manifiesta tu brazo poderoso y confirma tu palabra como verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alabanza y gracias sean al Señor por el privilegio de poder estar aquí de nuevo para adorarle. Ya hemos oído una palabra maravillosa. Lo hermoso es que todo es verdad y que el Señor sigue siendo el mismo hoy. Y cuando llegue el momento de su regreso, cuando suene la trompeta de Dios y resuene la voz del arcángel, entonces los muertos en Cristo resucitarán. No solo uno como Lázaro, sino todos los que se han ido al hogar con la fe de participar en la primera resurrección. Esta fe era necesaria de antemano para ser confirmada después. Simplemente sucede según nuestra fe. Hoy tengo que entregar saludos. El domingo en Zúrich saludé especialmente de ti, hermano Rus, porque me lo has encomendado. Y por supuesto también a todos, o de todos, de parte de todos. Y luego vinieron varios hermanos y también te mencionaron especialmente y me pidieron que te saludara y a toda la congregación. Estamos profundamente unidos en el amor de Dios y por eso estamos felices y agradecidos. Mirando hacia afuera, nos damos cuenta de que también allí se confirma la palabra de Dios. El Señor ha dicho, serán la semilla y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y así es. Todo está o ha sido ordenado por Dios y nos alegramos de poder ver el orden divino en cada paso que damos. Lo que se ha salido del orden debe volver a Él, y así se hará.
Y como leemos, toda la creación anhela la restauración de todas las cosas. La creación suspira porque se restablezca el orden divino original, y eso sucederá tan cierto como que Dios lo ha dicho. Hay personas que no pueden comprender el desorden. Especialmente lo he mencionado hoy en alguna parte, cuando uno se encuentra a judíos, ya sea en los vuelos de manera especial, no hay casi ningún pueblo que reaccione con tanta amargura hacia Dios como los judíos. Casi ningún otro pueblo, a menos que sean ateos o comunistas declarados. Pero quien hoy quiera hablar de Dios con un judío, especialmente siendo alemán, tendrá que soportar algunas preguntas. La primera pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, niños, madres y padres, fueron enviados a las cámaras de gas? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Así se pregunta. Y entonces uno se sorprende al ver que no tienen ninguna posibilidad siquiera de creer en un Dios personal. Hay un poder superior, pero Dios, ¿quién es Dios? Un Dios personal, no lo saben. Nosotros lo sabemos y también sabemos por qué han sucedido todas esas cosas. Dios las ha predicho. Si no andáis en mis caminos, ni obedecéis mis estatutos y mandamientos, sino que andáis en los caminos de las naciones o de los paganos, de los gentiles, entonces os dispersaré entre todas las naciones y solo quedará un pequeño remanente. Dios lo ha dicho, y quizá se encuentra en Oseas, donde dice: os he escogido de entre todos los pueblos para que seáis mi pueblo, mi propiedad. Por eso os castigo por todos vuestros pecados. Todos los demás no tenían ley, por lo tanto no cometieron ninguna transgresión. Dios no podía pedirles cuenta, pero su pueblo tenía la ley, las normas, las disposiciones, las ordenanzas, y las infringieron. Y toda ley exige un castigo al ser infringido. Así que desde el punto de vista de Dios, todo es justo y correcto. Solo el ser humano, el hombre, está cegado y no lo ve. Para con Dios todo siempre es correcto y cierto. Y si fuera así, con nosotros no habría nada de lo que quejarnos. La queja, y ya sabéis que ahora sonrío un poco, pero está escrito literalmente. El que se quiera quejar, que se queje acerca de sus propios pecados, no de las circunstancias ni de los demás, sino realmente de sus propios pecados. Y eso lo hacen muy pocos. Golpean alrededor suyo y buscan la culpa en los demás, y cuando no lo encuentran, se vuelven aún más malvados y desagradables. Pero también por eso estamos agradecidos a Dios, porque nos ha concedido la gracia de no buscar en los demás, sino de juzgarnos a nosotros mismos. Según la palabra de la Escritura, el que se juzga a sí mismo no será juzgado, pero el que juzga a otro será juzgado con la misma medida con que ha juzgado. ¿Y qué es lo que entonces? Pues tenemos la elección. Quien se juzga a sí mismo es libre para siempre, no será juzgado ya. Quien juzga a otros recibirá el juicio que ha pronunciado. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos estar en aquel día entonces? Creo que es mejor que nos pongamos del lado correcto, es decir, del lado de Dios.
que nos juzguemos a nosotros mismos y nos dejemos juzgar por aquel que examina los corazones y los riñones, que lo ve y escudriña todo, que lo sabe todo, que lo entiende todo, y que desde que Dios se hizo hombre nos entiende aún mejor. Antes, en el cuerpo espiritual, esto no era posible de esa manera, pero después de que nuestro Señor se encarnó en un cuerpo de carne y fue hallado en forma de hombre con todos sus sentimientos, sintió lo que nosotros sentimos, lloró, como acabamos de leer, como nosotros lloraríamos, sintió como un hombre. Dios no puede llorar. Dios es espíritu. Dios puede enjugar nuestras lágrimas y lo hará porque así está escrito. Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Así, ahora el hermano Rus dijo que tendríamos una clase bíblica, una hora de bíblica. Entonces deberíamos continuar con 1 Tesalonicenses 5. En la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice: en cuanto al tiempo y a la hora, no necesitáis, hermanos amados, que os escriba o que os enseñe. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan: ahora hay paz y seguridad, entonces les sobrevendrá de repente la perdición como los dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán. Detengámonos aquí un momento. Hemos hablado mucho sobre el día del Señor. Hemos escrito mucho. Es un tema conocido entre nosotros. Y creo que en el último folleto también mencioné brevemente los acontecimientos en Europa Oriental y Occidental, basándome en lo que deduzco de la palabra y de los sermones, de las predicaciones del hermano Branham. Sabéis lo que dice sobre Rusia como instrumento en la mano de Dios, pero lo que debe suceder antes. Y vemos como allí también todo está en plena transformación, algo que hace 3 años habría parecido imposible. Simplemente ha llegado el momento. Ayer escuché su discurso y dijo: el tiempo en el que el partido gobierna al pueblo ha terminado. Ha llegado el tiempo en que el pueblo gobierna al partido. Se está produciendo un cambio radical en todo el país. Y yo veo en ello, ya sea en la Unión Soviética, en la China o en cualquier otro lugar, que todos los países están en plena transformación, preparándose para la fase final de la proclamación del Evangelio, a la que ya nada puede oponerse. Aunque hoy las cosas no parezcan completamente confusas, podemos llevarnos las manos a la cabeza preguntándonos cómo encajar todo esto, pero hay algo en lo que podemos creer con certeza. En medio de todo este caos, Dios está abriendo un camino para su pueblo. Pienso en el primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, que se casó con una católica, siendo el primer presidente indio en hacerlo, y que ese hombre tomara la decisión de enviar a su hijo y a su hija, aún muy jóvenes, que tendrán 13, 15, a Moscú,
las envió para que recibieran allí su educación en la escuela católica romana que mantiene el Estado español ahí. Todo se está mezclando, todo mezcolanza. ¿Qué es lo que escribe el profeta Daniel? Por medio de matrimonios, ¿lo habéis leído todos? Se ven las cosas como se entrecruzan entre los pueblos, con conexiones por aquí y por allá. España obtiene el permiso para tener allí una escuela enorme y el hombre se casa con una católica muy acérrima, siendo el hindú una de las religiones más grandes del mundo, seguramente en segundo lugar, quizás incluso en primer lugar, no lo sé con exactitud. Son unos 750 millones, lo que es una gran masa, y sin embargo se ve cómo se establecen todas las conexiones, se rompen las barreras entre las religiones y se superan. Uno habla de fe y el otro también, pero ambos creen cosas completamente diferentes. Cuando cada uno habla de los suyos, habla de creyentes. Cuando habla Jomenei, habla a los creyentes. Cuando habla el Papa, habla a sus creyentes. Todos hablan a los creyentes. Todo está difuminado y ya nadie sabe cómo seguir adelante. Nosotros, como hijos de Dios, observamos las cosas, vemos cómo se cumplen las Escrituras y también vemos que Dios está preparando una plataforma para la última ronda. Está dando una oportunidad y preparando las cosas que deben suceder. Pero volvamos a nuestro tema, a nuestro texto. No necesitáis instrucciones escritas, y esto es algo que debemos destacar. Todos los que en nuestra generación se han apartado y quieren dar instrucciones escritas sobre el día del Señor, sobre la venida del Señor, sobre todo, ya están fuera de la voluntad de Dios por esta declaración de la Escritura. Nadie ha escrito nada al respecto, y si leéis en los sellos, el hermano Branham dice: el Señor ha hablado de los primeros 6 sellos. A continuación sacó las comparaciones de Mateo y dijo, en cuanto al 7º sello, Él ha guardado silencio. Ese es el gran misterio y se refiere a la segunda venida de Cristo, de Jesucristo, de la que ni siquiera el Hijo sabía nada. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Lo habéis leído todo? Hoy todos lo escriben, hoy todos lo saben. Y nuestro Salvador, en forma humana, como Hijo de Hombre, dice él mismo, el Hijo del Hombre no lo sabe, solo el Padre. Hoy quieren saber todo que fue el 28 de febrero. Bueno, solo me pregunto por qué siguen leyendo los 7 sellos. Cuando el Señor haya venido y todo haya terminado, cuando el trono de la gracia esté vacío y no quede nada, cuando no queda nada, ¿podremos irnos a casa? No. Dejemos la palabra de Dios tal y como está y demos gracias por estar escrita la palabra. Y demos gracias por tener una conexión con la palabra de Dios. No sé si lo mencioné en el último sermón, pero en un sermón titulado Cisternas rotas, el hermano Branham dice, solo el verdaderamente renacido, el renacido por el Espíritu, obtendrá la conexión con la palabra de Dios y tendrá acceso a ella. La palabra ha venido del Espíritu y solo se conectará con el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces reconocemos que sus palabras son espíritu y vida y que nos son reveladas. Bueno, ya sabéis que estamos a punto de celebrar o de tener elecciones. Estamos aquí en nuestro país, también hay que decirlo, y tenemos responsabilidad compartida. Oramos por el gobierno. Esta vez ha sido la primera vez que he puesto mi mano sobre la Biblia y he dicho, Señor, soy ciudadano de un país, tengo corresponsabilidad, ayúdame y bendíceme.
o bendice, haz que todo salga bien una vez más. Y estamos agradecidos a Dios en lo bueno y en lo malo por cómo han salido las cosas. Queda por ver si estamos satisfechos en general, pero lo aceptamos de la mano del Señor y tal como es. Dios no comete errores, tampoco en eso. Sigue siendo escrito. Él dirige los corazones como corrientes de agua. Él entroniza a los reyes y destituye a los reyes. Así que se haga su voluntad en todo. Algunas cosas que no nos gustan o pueden estar, sin embargo, en la voluntad de Dios, lo entendamos o no. Hay un faraón que no conocía a José, y el Señor endureció su corazón para que el nombre del Señor fuera grande y Dios pudiera mostrar su poder. Al fin y al cabo, nadie es consejero secreto de Dios y nadie puede decirle lo que tiene que hacer. Ya hemos hablado bastante sobre el concepto paz, seguridad. Hemos hablado mucho de eso. Continuemos con el versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como un ladrón. Eso es muy, muy importante. Hemos enfatizado ese versículo con suficiente frecuencia. Está escrito: a la hora de la tarde habrá luz. Luego está escrito: a medianoche se oirá un clamor. Aquí está el novio, o viene el novio. La luz de la tarde vino a la hora de la tarde, en el momento adecuado, para iluminarnos el camino hasta la medianoche, para que no andemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida. La luz no debe venir al mediodía, debía venir por la tarde, la luz de la tarde, para que veamos por dónde andar. Eso también es gracia y fidelidad. En el versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No tenemos nada que ver con la noche ni con las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué hermoso es vivir esperando la segunda venida del Señor y, sin embargo, como lo dijimos el miércoles por la noche, permanecer sobrios, mantener la claridad, planificar como si tuviéramos toda la vida por delante y aún así cumplir con esa exhortación. Sed sobrios, estad despiertos. Muy importante para nuestros días. Continuemos con el versículo 7. Porque los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan están ebrios de noche. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y con el yelmo de la esperanza de la salvación. Eso también forma parte de ello, un cierto equipamiento. Una vez dije, no puedo repetirlo aquí, pero se lo dije en conversación privada a uno, que nuestro señor Rao, a quien le habríamos deseado todo, dejó todas las armas y no golpeó ni una sola vez. Y para el espectador eso es un poco triste, porque habría habido un montón de armas propias con las que golpear a otros, pero aquí se nos dice que debemos ponernos la coraza de la fe y que debemos tener el amor y el yelmo de la salvación o el yelmo de la esperanza para la salvación. Las armas no están ahí para dejarlas, sino para luchar. Las mejores y más modernas armas no sirven de nada si no se utilizan. Es terrible, perdone el comentario, pero que alguien hable de paz y luego envíe armas a una zona de guerra. Pero eso tampoco es nuestro asunto, no son nuestros asuntos. Dios deja que todo suceda y que las personas tomen decisiones de las que quizás luego se arrepientan.
Él también lo ha dicho hoy. Fue un error de apreciación o de estimación por su parte. Básora, que ahora está siendo combatida, cuyo nombre en alemán significa paraíso, traducido literalmente paraíso, se encuentra, y si miráis la zona, lo contempláis, exactamente donde estaba el jardín del Edén, exactamente. Son los ríos, todo, podéis comprobarlo. Basora significa paraíso en alemán. Y esa es precisamente la zona donde estaba el jardín del Edén. Podemos leerlo en el libro de Moisés con los ríos y veremos que así es. Pero ahí se está luchando, Dios establecerá un paraíso después de que este Edén de Satanás haya sido destruido. Llegará un día de venganza y a eso llegaremos pronto, luego, porque está escrito en el versículo 9. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una palabra muy maravillosa. Sabemos que llegará el día que arderá como un horno. La ira de Dios vendrá sobre la humanidad. El trono de la gracia se convertirá en el trono del juicio. Ya en el séptimo sello, podéis leerlo directamente en Apocalipsis 8, versículo 1. Se entregaron 7 copas de incienso a los 7 ángeles. Se pusieron carbones del altar y se arrojaron a la tierra. Y eso fue prácticamente el inicio de los juicios que vendrán sobre la tierra. Pero hay un gran número de pasajes bíblicos que hablan del juicio de la ira. El juicio será al final. Es el juicio final ante el trono blanco. Pero el juicio con los pueblos, con los incrédulos, el juicio de la ira, donde se derramarán las copas de la ira, según Apocalipsis 16, es algo completamente diferente. Ese es el día del Señor. Y eso vendrá después del rapto, del arrebatamiento. Lo podemos leer en algunos pasajes. Repito, versículo 9. Porque Dios no nos ha destinado para el castigo de ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Solo muy brevemente, ya que podéis seguir leyendo en casa. Apocalipsis 16, versículo 1. Luego oí una voz fuerte que provenía del cielo, que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Podéis leerlo en Apocalipsis capítulo 8, como acabo de decir, donde en el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, apertura del séptimo sello, en el versículo 2 dice: y vi a los 7 ángeles que están delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Entonces vino otro ángel y se acercó al altar con un incensario de oro en la mano, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera por las oraciones de todos los santos en el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios por las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas encendidas del altar y lo arrojó a la tierra.
y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar las trompetas. Incluso eso de tocar las trompetas solo puede suceder después de la apertura del 7º sello. Aquí distinguimos, y quiero decirlo muy claramente, entre apertura y cumplimiento, que significa realización. Hay una diferencia entre el proceso descrito en un sello y el momento en que ese proceso se hace realidad, y entre la apertura de los sellos. ¿Está claro eso, hermanos? Hoy estamos aquí como clase. No tengo habilidades para enseñar, pero el Espíritu de Dios enseña hasta el día de hoy. Un ejemplo. El hermano Branham dice, los primeros 4 sellos transcurren en paralelo a las 7 edades de la iglesia, ¿cierto? Así lo dice él. Los primeros 4 sellos transcurren paralelamente a las 7 etapas de las edades de la iglesia o de la congregación. El 5.º sello se refiere a los judíos que ya han fallecido, que han sido asesinados, y también a los que aún se convertirán y serán asesinados. ¿También está claro eso? Ahora bien, vemos, en marzo del año 63, el Señor abrió los sellos. Pero el primer sello, el primer jinete que comenzó su marcha triunfal, ese engañador, estafador, que tenía un arco pero no flechas, ya comenzó su marcha en el cristianismo primitivo. Y así continuó a lo largo de los 7 períodos de la iglesia o de la congregación, y en el último se mezclan los 3 primeros colores y eso da lugar al último color, una mezcla, y todo ello es la muerte, y el infierno forma el séquito. Así que vemos claramente que la apertura de un sello no es sinónimo de su cumplimiento. El cumplimiento puede haber tenido lugar hace 1000 años o puede estar a 20 años a vista o 1000 años. Solo lo planteo para que sepamos que la apertura de los sellos no fue o no necesita ser sinónimo de su cumplimiento, ni tiene que serlo, sino que, como ya lo hemos dicho, en los 4 sellos se ofrece una retrospectiva de la naturaleza, la obra y la configuración del anticristo y de todo lo que tenía previsto y ha llevado a cabo. En el 4, esta era seductora en la que ya nada es claramente negro, nada es claramente blanco, nada es claramente rojo. Todo está mezclado. Nadie sabe ya dónde está y en qué está. Y ese es el tiempo en el que vivimos ahora. Una mezcla de los 3 primeros en el último, es decir, en el 4. Pero el 4 es solo el último para la congregación, para la comunidad, no en general. Porque el 5.º, como ya se ha dicho, podéis leerlo vosotros mismos en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 a 11. Ahí está el 5.º sello, y eso se refiere al 100% a los judíos. Es algo maravilloso también que aquí se hable de las almas bajo el altar que han sido asesinadas por la palabra de Dios y por el testimonio. Aquí no dice Jesús. Aquí no dice por el testimonio de Jesús, solo por la palabra y por el testimonio que tenían. Después, cuando lleguen los demás,
la cosa será diferente. La cosa cambiará. Ya habrán reconocido a Jesús. Pero ahora no podemos entrar en eso. Solo quería que distinguiéramos, igual que con la profecía, hermanos, igual que con la profecía. Dios puede hacer una promesa, puede hacer una profecía, y entre esto pueden pasar como en Isaías 810 años antes de que se cumpla lo que Dios ha dicho por boca de su profeta, o con Malaquías, donde pasaron unos 400 años antes de que sucediera lo que se había dicho por su boca. Volviéndonos aquí al derramamiento de las copas de la ira. Leemos también de la epístola a los Romanos, primer capítulo, para que veamos el contexto de la proclamación de Pablo. Para que lo veamos aquí, Romanos capítulo 1. Aquí está escrito en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia reprimen la verdad o en la falsedad, según sea la traducción. Eso precisamente ocurre ahora. La verdad no sale a la luz. Es reprimida de manera injusta, y por la injusticia, por la interpretación y explicación erróneas. Y sobre todo esas personas que han impedido la verdad, o que la verdad salga a luz, que lo hayan impedido, sobre aquellos recae la ira de Dios, porque a Dios le importa la verdad. La verdad trae claridad, y Satanás quiere mezclarlo todo, oscurecerlo todo y asegurarse de que en la injusticia de los hombres se les niegue la verdad de manera injusta. Y sobre todos ellos se derramará la ira de Dios. Pero antes de que se desate esta ira, según lo hemos leído en 1 Tesalonicenses 5, nosotros los que creemos seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque no hemos oprimido la verdad con injusticia, sino porque Dios nos ha concedido la gracia de amar la verdad, de reconocer la verdad. Y la verdad nos ha librado. Y también por eso estamos agradecidos. Hay una palabra en 2 de Tesalonicenses, en el segundo capítulo, que dice, porque no aceptaron el amor de la verdad, o no se lo han hecho suyo. Dios les envió un poder engañoso. Cuando la verdad se cruza en nuestro camino, por favor, aceptémosla. La verdad no necesita ser probada primero. La verdad divina es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se purifica 7 veces, o es purificada 7 veces. La palabra de Dios siempre es verdad. En Romanos 2 hay otra referencia a la ira que vendrá sobre los hombres, concretamente en los versículos 7 y 8, ya en realidad en el versículo 5. Pero con tu obstinación y tu corazón impenitente acumulas ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. Que pagará a cada uno según sus obras. Así que hay un día de la ira. En el versículo 8 dice, pero ira y furor a los rebeldes que no obedecen a la verdad, sino que hacen más, que les sirven a la injusticia. Es la obstinación, la terquedad de los hombres, los que les impide de obligarse, lo que les impide arrepentirse, se empeñan en seguir por su camino contra la pared. Lo que ven o creen es lo correcto. Aunque viniera alguien, incluso resucitara de entre los muertos, no creerían. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10,
hemos leído hace unos miércoles, Hier steht 1 Tesalonicenses 1. 1, versículo 10, 1, Vers 10. Und y seinen Sohn es vom Himmel her zu y erweisen, de esperar desde los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos salva de la ira venidera. Zorn rettet. Also das müssen wir Debemos asimilar todo eso de una vez por todas. La salvación viene antes de la ira venidera. No puede ser de otra manera. Dios no puede juzgarnos dos veces. No puede poner sobre el Cordero de Dios el castigo que nos habría correspondido y castigarnos una vez más. Esto no es posible. Nuestro castigo fue sobre Él o fue puesto en Él para que nosotros tengamos paz, y por sus heridas o llagas hemos sido nosotros curados, sanados. En Apocalipsis capítulo 6 hay más palabras interesantes en los versículos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. Hier steht, und riefen Y clamaban a los montes y a las rocas: fallet auf caed sobre nosotros y escondednos vor dem Angesicht del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, dem Zorn des Lammes. Denn porque ha llegado el gran día de su ira, de la ira de ellos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? und merken wir, Y nos damos cuenta de que aquí se trata del sexto sello. ¿Lo habéis entendido? En capítulo 6 von Vers de Apocalipsis, a partir del versículo 12, eso trata el sexto sello. Y el sexto sello solo podrá llegar después de que la congregación haya sido arrebatada. Eso también está muy claro. El orden es simplemente maravilloso. El quinto sello se interpone porque se refiere a los que ya han sido asesinados y a los que aún están por venir. Pero incluso cronológicamente todo está muy bien ordenado y es impecable. En Apocalipsis capítulo 14 hay algunas palabras que tratan ese tema. Apocalipsis 14, versículos 10 y 19. Aquí está escrito Apocalipsis 14, 10 y 19. Aquí está escrito también beberán ellos del vino de la ira de Dios, que ha sido preparado sin mezclar en la copa de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles, delante del Cordero. O no ellos, sino que beberá y será atormentado. Sí. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Os dais cuenta perfectamente en qué contexto se encuentra eso? Sí que es en plural. En el versículo 6 leemos: entonces vi a otro ángel volando en medio, altamente en el cielo, que tenía un mensaje eterno para proclamar con voz grande a los que moraban en la tierra, y a toda tribu, y a toda lengua, y a toda nación. Se trata aquí, pues, del Evangelio eterno, el mismo Evangelio que predicaron Pedro y Pablo. Cuando el hermano Branham estaba detrás del velo del tiempo y se le fue dicho: serás juzgado ante aquellos a quienes has predicado. Él preguntó: ¿también Pablo tendrá que enfrentarse al juicio? Y él respondió: sí, él también será juzgado. Se trata del Evangelio eternamente válido que será proclamado a todos los pueblos, las lenguas, naciones, es decir, la última ronda, el último tren,
pool, como se dice, tirón. Entonces me acuerdo de cómo el hermano Branham habla del tercer tirón. Perdón, no tratamos estos temas aquí a menudo, muy a menudo, ni mucho, porque estamos esperando a que tomen forma, a que sucedan las cosas, y entonces tendremos tiempo suficiente para dar gracias a Dios sin imaginarnos antes cómo va a suceder todo. Pero el hermano Branham dice en el mismo párrafo, el último movimiento o tirón será para los totalmente perdidos y será para la novia. Y entonces parece que estamos entre dos sillas, pero no es así. Simplemente será el último mensaje, la última decisión, y quien tome su decisión en ese tiempo la habrá tomado para siempre. Quien no crea, entonces creerá por todo, o quien no creerá por toda la eternidad y está perdido. Y quien crea y acepte será salvo para siempre y pertenecerá a la novia, será llamado. Nadie tendrá tiempo para pensar y decir, me voy a casa para pensarlo. Bajo la proclamación de la palabra sucederán las cosas, se tomarán decisiones divinas, decisiones definitivas. Hablaremos de ello cuando se acerque ese tiempo. Entonces el segundo ángel que seguía al primero dijo, ha caído la gran Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. Luego vino el tercero. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está mezclado en la copa de su ira, o que está preparado sin ser mezclado. ¿Cuántos pertenecen hoy a comunidades que entran todos en ese sistema babilónico y cantan, Dios grande, te alabamos, Señor, alabamos tu fuerza, tu poder, y no dan ninguna importancia a lo que dijo el Dios grande? No dan nada por eso. El Señor ya dijo en aquel entonces, me honran con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Subrayemos esto una vez más. Quien no está de acuerdo con la palabra de Dios, quien no tiene un acuerdo interior hacia la palabra de Dios, con él algo está mal. Con él algo no puede estar bien con él. El ambiente no se crea moviendo palancas o apretando botones y provocando atmósferas. El ambiente está ahí donde todo hay de acuerdo y está correcto todo. Y eso es donde brota la revelación divina. Allí el hermano Branham habló del vino y del aceite. Y sabéis, conocéis el Apocalipsis y los distintos sellos y lo que está contenido en ellos. No dañes al vino, el vino ni el aceite. ¿Qué es lo que era el vino? Era la sobrecogedora presencia divina, el ambiente que surge a través de la revelación del Espíritu. Un ánimo divino, una atmósfera divina, una alabanza divina que surge en los creyentes a través de la revelación divina de la palabra. Lo tenéis todos, lo sabéis todo y habéis leído todos los sellos. Todos habéis leído y quizás lo sabéis mejor que yo, que los he traducido y corregido y releído. Pero estamos agradecidos a Dios por todos esos pensamientos. Solo deseamos que también en nosotros, poco a poco y con seguridad, se manifieste que la revelación divina del Espíritu, en la que se nos ha hecho tan clara la palabra de Dios, ha sido verdaderamente transfigurada y esclarecida y mostrada en todos sus contextos. ¿Qué sentimiento surgiría entonces en todos nosotros? ¿Qué agradecimiento, qué alabanza, qué adoración ascendería al trono de Dios o debería ascender al trono de Dios? Una vez más, una palabra de Apocalipsis 15.
Hier müsste Aquí debería ser el versículo 1 und Vers 7 y el versículo 7. Offenbarung Apocalipsis 15, versículo 1 y 7. weiter Y vi sah ich otra señal grande y maravillosa en el cielo. im Himmel 7 ángeles con 7 plagas, die letzten, las últimas, denn durch porque con ellas se consumó la ira de Dios. hier sehen wir also wieder, Aquí vemos de nuevo a esos 7 ángeles con las 7 últimas plagas, durch welche a través de las cuales se consumiría la ira de Dios aquí en la tierra. kommen würde. In Vers 7 En el versículo 7 dice, da gab y uno de los 4 seres vivientes, eins von den vier uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, Ewigkeit que des, ja, de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. waren. Und der Tempel Y el templo se llenó de humo, von der Herrlichkeit Gottes. de la gloria de Dios y de su poder. Und niemand Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieron las 7 plagas 7 Engel. de los 7 ángeles. Dann wird Y luego se muestran aquí las 7 copas en sus efectos individuales. gezeigt, Y entonces las cosas llegan a su fin, a su conclusión. Todo eso continúa hasta el Armagedón, donde podemos leer muy bien a partir del versículo 12 y en realidad ya desde el versículo 10. Pero ese no era nuestro tema en el fondo. Solo queríamos describirlo brevemente con el día del Señor o con la ira. Todas estas cosas no están destinadas a la comunidad y congregación de la novia. Antes de que suceda algo de esa manera, seremos arrebatados de esa tierra, como está escrito aquí. Porque Dios no nos ha destinado a sufrir su ira, su juicio de ira, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos junto con Él. ¿No lo hemos oído en la introducción? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué? Porque hemos recibido la vida eterna. Ellos solo nos han precedido, pero viven. Y luego, ya sea que vivamos o muramos o habramos muerto, somos del Señor y estaremos unidos a Él. Por eso, preparaos espiritualmente. Oh, no. Pensaba para avanzar, que también estaría bien, pero aquí dice, por eso, exhortaos unos a otros y edificaos unos a otros, como ya lo hacéis. Queridos, amados, eso también es muy importante. Muy importante. Cuando nos damos cuenta de que un hermano o una hermana está pasando por un momento difícil, atravesando pruebas, encontremos las palabras adecuadas para decir algo en el momento oportuno, de modo que se curen las heridas, se tiendan nuevos puentes. Y sí, que Dios pueda utilizarnos para servirnos unos a otros. Todos podemos juzgar unos a otros, pero sirvámonos unos a otros. Y cuando nos exhortemos unos a otros, hagámoslo con amor, en el tono en el que nos gustaría que nos exhortaran a nosotros. Y digamos a los demás solo lo que nos gustaría que nos dijeran con alegría a nosotros. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto eso?
si aplicamos estas medidas donde está escrito en el Sermón de la Montaña, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos, primeramente. Y entonces la cosa vuelve a nosotros. Siempre debemos saber que entonces vuelve a nosotros la cosa. Por eso, exhortaos unos a otros y edificaos unos a otros, como ya lo hacéis. Sí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos edificarnos unos a otros? Voy a poner dos ejemplos muy especiales de 1 Corintios 14. Ahí dice Pablo, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la congregación. Ahora debemos edificarnos unos a otros, debemos edificarnos mutuamente. ¿Cómo se hace eso? Con el mismo Espíritu, es decir, con el Espíritu Santo que guía nuestras palabras y pensamientos para decir lo correcto, lo que Dios quiere, en el momento adecuado y con el tono adecuado. Entonces habrá edificación. Quizás también esa palabra, esa parte, ya que el tiempo se acerca o avanza. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que son vuestros líderes o que os presiden y vuestros pastores en el Señor. Tenedlos en especial estima por causa de su obra. Mantened la paz entre vosotros. Eso también es muy importante. Por favor, no olvidéis el contexto. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13, habla de la segunda venida del Señor, de la resurrección de los que han muerto en Cristo, de la transformación de los que vivirán en ese momento, del rapto, del arrebato en el aire para encontrar al Señor y luego del día del Señor que vendrá de la ira, etc. Aquí se nos dice cómo debemos comportarnos en este tiempo, y nosotros vivimos en este tiempo. Pero os rogamos, hermanos amados, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Lo digo abiertamente aquí, ante el Señor y ante todos vosotros. Siento una profunda gratitud y estima por el hermano Rus y por mis hermanos, por el hermano Schmidt, por el hermano Gaidech, por todos los hermanos que proclaman la palabra del Señor aquí, en ese lugar. Hermanos que han trabajado toda su vida, que no han necesitado el dinero de nadie, que no han sido una carga para nadie, que no han necesitado ayuda y que han desempeñado su ministerio y han servido como líderes. Pero ahora voy a llegar a un punto que me parece muy importante porque está escrito en la palabra de Dios, por lo que debe ser importante, ¿no es así? Si no estuviera en la palabra de Dios, no sería importante. Y vuestros líderes y pastores en el Señor. ¿Quién de nosotros ha necesitado un pastor en todos estos años? ¿Quién? ¿Quién lo ha necesitado alguna vez? Las manos siguen en los bolsillos, al menos las de los que las tienen. ¿Quién ha hecho uso de él? ¿Quién ha hecho uso de eso? ¿Cuántas veces hemos visto cosas? Hemos oído cosas. ¿Cuántas veces ha sufrido nuestra alma? ¿Cuántas veces podríamos haber dicho la palabra correcta si hubiéramos tenido la certeza de que sería aceptada como una palabra de Dios? Os diré cómo es. Por ejemplo, cuando dos personas tienen opiniones diferentes y hay un hombre de Dios que no toma partido, él puede juzgar, hablar lo derecho ante Dios y ante los hombres, y se habría ayudado, y todas las disputas, todas las desavenencias, todo se habría eliminado y Dios habría podido seguir con nosotros. Aquí dice: apreciadlos y valoradlos, especialmente por causa de su trabajo. Dios os bendiga, hermanos míos. Queremos pedirle al Señor que nos conceda
esto de apreciarnos y valorarnos especialmente, y a vosotros, hermanos, aceptad lo que la gente os apriete la mano con especial fuerza, lo hacen con corazón. No siempre es necesario que cuando estamos aquí presentes mencionemos a los hermanos por su nombre en la oración. Eso se puede hacer mejor en la intimidad de nuestra habitación, ¿verdad, hermano Rus? Siempre nos resulta un poco extraño. Podéis hacerlo si así lo sentís, pero es mejor que sepamos que nos apoyáis plenamente, que en vuestras oraciones, en la intimidad de vuestra habitación, nos recordáis a nosotros y nuestro servicio. Pero sentíos libres de cómo os dicte el Espíritu de Dios y os conduzca. Continúa diciendo, os exhortamos, hermanos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, acoged a los débiles, sed pacientes con todos, cuidad de que nadie devuelva mal por mal. Sí, ¿cómo podemos estar atentos si no sabemos nada al respecto o si solo nos enteramos cuando el daño ya ha llegado a ser irreparable? Os diré cómo podemos estar atentos. Si todos los que escuchamos la palabra de Dios la tomamos en serio, nos sometemos a ella diciendo, Señor, pretendo hacer esto otro, tengo la intención, pero no estoy del todo seguro de que sea lo correcto. Hablaré con los hermanos o con uno de ellos y me aseguraré de que lo que tengo pensado hacer es correcto ante el Señor. Podríamos ahorrarnos mucho sufrimiento a nosotros mismos y a los demás si respetáramos el orden bíblico y supiéramos que Dios también ha puesto hermanos que se preocupan por la congregación, que tienen en el corazón la congregación. Cuidad que nadie pague mal a otro, mal por mal. En otro lugar dice, no devolváis palabra mala por palabra mala. Insultación. ¿Cuántas veces aún ocurre esto? Y luego nos sorprendemos que el Espíritu de Dios no pueda manifestarse cuando la unción no pueda descender sobre nosotros. ¿Qué es lo que dijo el hermano Branham? Si tenemos la naturaleza del cordero, entonces la paloma desciende y permanece. Pero si tenemos la naturaleza del lobo, entonces no viene y no permanece. Por tanto, la naturaleza divina es necesaria para ello. Mirad que nadie devuelva mal por mal a nadie. Antes bien, procurad en todo el bien unos para con otros y para con todos. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en todo, en cada situación, porque para esto así lo quiere Dios de vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo, no despreciéis las hablas proféticas, examinadlo todo y retened lo bueno, y esquivad lo malo en toda naturaleza, pero Él mismo, el Dios de la paz, os santifique a todos por completo, que su espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la gloria de Dios en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os ha llamado. Él también lo hará. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Él mismo, el Dios de la paz. Ni tú ni yo, ni tú a ti ni yo a mí. El mismo Dios, el Dios de la paz, os santifique por completo, por entero. Una congregación que está bajo la sangre del Cordero, que ha experimentado la reconciliación y el perdón. Una congregación y comunidad que ha sido introducida en la palabra de la verdad, es santificada en la verdad por el Espíritu.
porque el que se ha convertido en creyente se somete a la palabra, kann Gott. Dios puede llevar a cabo la santificación. Weiter steht dann, A continuación dice, amados hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con el ósculo santo. beim Herrn. Os conjuro con el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Die Gnade La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. sei mit euch allen. Nun ist Ahora la carta ha llegado también a nosotros para ser leído o leída, y deseo que llegue también para ser releída de parte tuya, mía y de parte de todos nosotros, para ser releída repetidamente en oración junto con la petición. dass jeder Señor, haz que cada palabra que aquí está escrita se haga realidad a través de mí. möchte mich jedem Wort Quiero enfrentarme a cada palabra, someterme a cada palabra. Quiero aceptar cada palabra como verdadera. und ihr werdet sehen. Y veréis Gott wird auch que Dios también nos bendecirá aún mehr. más a nosotros como hermanos servidores, Am letzten Mittwoch war es, que hemos contemplado el miércoles pasado. wie verachtend ¿Cómo puedes despreciar a tu hermano? El desprecio es una de las cosas más graves. Nuestro Señor fue despreciado, así está escrito, y rechazado, omitido por los hombres. Un hombre de dolores, la gente se apartaba de él, le esquivaba. Creo que también hemos experimentado un poco de desprecio, pero es parte de lo que tenemos que pasar y soportar. zu machen haben. Pero una cosa es segura, si nosotros, como aquellos Die Gottes Wort que escuchan la palabra de Dios, vor dem perdemos nuestro respeto por ella, como lo dijo el hermano Branham, repito y cito al hermano Branham de memoria, lo mejor que pueda. Él dijo, cuando una congregación pierde el respeto por su pastor, por su pastor, tal congregación está perdida. Cada uno dice lo que quiere y lo que le place. Esto me recuerda a una palabra que Dios dijo en el Antiguo Testamento. ¿Creéis todavía que es verdad? Muy bien, entonces os la leerá. Debería estar en Levítico. A partir del versículo 17 se describen las cosas concretas. Deberían ser el capítulo 21, Levítico, capítulo 21. Aquí se nos dice lo que debemos hacer con aquellos que reparten el pan, es decir, el alimento de Dios. Levítico 21, versículo 6. Serán santos para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, pues ellos ofrecen al Señor los sacrificios encendidos, el alimento de su Dios, por eso serán santos. Luego dice, no tomarán por mujer a una ramera, ni a una mujer deshonrada, ni a una mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Por eso lo consideras santo, lo considerarás santo, porque él ofrece el alimento de Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Sí, leo bien, sí. Porque yo soy santo, el Señor que os santificó. También estas son palabras de Dios. Lo consideraréis santo, porque Él ofrece el alimento de vuestro Dios. El alimento de nuestro Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es santa, y por esta palabra somos santificados. No creo que podamos predicar la palabra de Dios sin haber sido santificados por ella. Eso es imposible. La palabra de Dios siempre tiene razón. Por lo tanto, honremos a nuestros hermanos como hemos oído. Oremos por ellos, valorémoslos y respetémoslos.
und Gott wird y Dios nos bendecirá aus dem con la riqueza de su gracia. Amen. Amén. Dein Sündenleid